Què diuen els experts? Com d'important és la detecció precoç? Ens ho conta Ainhoa Maché. Sí, és molt important aquesta detecció primerenca del càncer de coll d'úter, però, Fernando, quin és el procés pel que passa la pacient des del moment en el que es diagnostica? Buenas tardes. A ver, en principio se diagnostica en atención primaria. Es lo habitual que la mujer se haga una citología, que es el método que tenemos actualmente, en primaria. Nos la remiten al hospital y en función de la gravedad de la enfermedad hacemos un tratamiento o hacemos otro. Depende de molts factors, ¿no? Claro, depende de muchos factores. Primero de la gravedad de la enfermedad, como he dicho, y luego de la situación de la mujer. No es lo mismo una mujer que tiene 40 años y ya ha cumplido su deseo de tener hijos que una mujer con 20 años que todavía no ha tenido hijos. Entonces, el planteamiento es más conservador en la mujer joven que en la mujer mayor. En la dona major inclús se faria una cirugía o... Claro, a ver, probablemente en las dos hacemos cirugía. Una cirugía menor, que sería una conización en la mujer joven para preservar su aparato genital, y una histerectomía, que sería quitar el útero completo en la mujer mayor. I és molt important aquesta prevenció. Així en l'Hospital de la Ribera en concret teniu algun programa de detecció de càncer de coll d'úter? Claro, tenemos el programa de consellería en el que se hacen citologías entre los 25 y 65 años a todas las mujeres que acuden al hospital o que acuden a los centros de salud, y aparte de esto estamos pendientes que se va a implantar un método nuevo que es la detección del papiloma en el aparato genital de la mujer. I a més també comptem amb una vacuna. Sí, claro, la vacuna es una prevención que ahora, por suerte, se está poniendo desde hace unos años en las niñas y que empezaremos a ponerlo también en los niños a partir de los 12-14 años. Moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, companys, que és molt important, és fonamental aquesta tasca de detecció, perquè en el cas de que es puga tractar és una malaltia que té cura.